parte de esta serie que hemos titulado Antes del Fin. Que Dios te bendiga y vamos a empezar mirando cómo Dios es bueno. Dios es bueno con los que lo conocen, cuanto más, y con los que no le conocen. La misericordia de Él es infinita. Y noten estos detalles tan hermosos. Era el tiempo de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, pero ya iba llegando el momento final para Él en esa condición. Y dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, en el versículo 31, según la Reina Valera, hay un título que dice: Jesús anuncia su muerte. Pero, ¿qué enseñó y qué hizo antes de su muerte? Y el tema que veníamos estudiando era antes del fin. Viene un fin. Hay quienes se niegan a creerlo, hay quienes no lo aceptan, hay quienes dicen el fin es para cada uno que se va muriendo. No, si hay un fin de un ciclo que se cierra para dar inicio a otro, pero no vamos a entrar en detalles de esto. Vamos a mirar qué hizo el Señor. Dice el versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, o sea, a Él, padecer mucho y ser desechado, qué terrible esto, por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y es impresionante. Se presupone que en un anciano hay sabiduría. Se supone que hay experiencia, que hay más respeto. Pero noten aquí que los primeros en mencionar que de los cuales el Señor iba a ser maltratado, dice, los padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, otra figura de autoridad y muy destacada, pero miren que fueron ellos también, y por los escribas, y ser muerto y resucitar después al 3er día. Pero antes que esto sucediera, entonces en el video anterior recordábamos, estudiábamos que el Señor tomó a 3 de sus seguidores, a 3 de sus discípulos, los lleva a una montaña alta y allí se transfigura delante de ellos. Me llama bastante la atención. El Señor no tenía necesidad para nada de hacer esto. Estaba escrito, estaba destinado. Él iba a morir, ya se lo estaba diciendo a ellos. Iba a ser maltratado, iba a ser despreciado por los ancianos, iba a ser despreciado por los sacerdotes, por los principales sacerdotes, iba a ser desechado, iba a ser despreciado por los escribas, autoridades también en el pueblo de Israel, iba a ser muerto. ¿Qué necesidad tenía de tomar a 3 de sus seguidores, llevarlos aparte? ¿Qué necesidad tenía de transfigurarse delante de ellos? ¿Qué necesidad tenía de mostrarles a ellos esa transfiguración que les mostró, pero además permitirles ver, concederles ver que ahí le aparecían el gran profeta Elías y también Moisés, aquel gran líder en el pueblo de Israel? ¿Qué necesidad tenía? ¿Por qué lo hizo? Sería como decir en ese momento: ¿y qué necesidad tiene el Señor de anunciarnos que se acerca un fin? ¿Qué necesidad tiene el Señor de decirle a un mundo que lo desprecia, a un mundo que no le quiere escuchar, a un mundo que lo rechaza, a un mundo que no quiere saber nada de Dios en este tiempo que estamos viviendo? ¿Qué necesidad tiene Él de decirles: prepárense, viene un juicio, viene un fin? La necesidad del amor profundo que hay en Él por la humanidad. Y por eso pone en hombres y en mujeres que se esfuercen. Crean, esto no es fácil. Al comienzo les decía, este es un mensaje que no es halagüeño, este es un mensaje que no produce réditos, este es un mensaje que es rechazado. Pero sin embargo pone Dios en el corazón de hombres, de mujeres que lo anuncien, y pone a su disposición estos medios. Y por eso que Dios bendiga estos medios y que Dios bendiga a cada uno de los que se disponen a escuchar este mensaje. Esta es una honra que no tiene precio, que no tiene valor, que usted dedique de su tiempo, el tiempo que Dios a usted le concede para escuchar un mensaje de estos. Esa es una gran honra. Por favor, valórela y nunca la vaya a desechar. Escuche el mensaje. ¿Qué necesidad tenía el Señor de hacerlo? La misma necesidad de hoy. No tiene ninguna necesidad. ¿Por qué lo hace?
por infinito amor y misericordia, a que sí habrá alguien que escuche como usted. Por eso que Dios le bendiga a usted y a toda su familia. Y entonces vamos a seguir mirando. El fin vendrá de una época, de una era llamada el tiempo de la gracia. Va a terminar para dar espacio, para dar paso a otra era, pero en eso no vamos a entrar para no confundirnos, pero sí vamos a mirar. Y entonces, ¿qué sigue? ¿Qué hacer? Prepararnos, escuchando la palabra, prestándole atención, aprendiéndola para ponerla en práctica, y entonces mañana recibamos esta bendición tan inmensa de esas vestiduras blancas que el Señor anuncia. Y es que esas vestiduras blancas, aunque están dispuestas para el mundo entero, no todo el mundo entero las va a recibir. Cuando el Señor fue a la muerte y resucitó, a partir de ese momento nace sobre este mundo un pueblo que escucha al Señor, un pueblo que escuchó su mensaje, un pueblo que después de la muerte de Él empezaron a creer en Él sin haberlo visto. Y esto es una honra inmensa para nosotros, que yo crea en Cristo cuando no lo vi, que yo crea que Él vino a este mundo, que Él caminó en este mundo, que Él enseñó a unos discípulos que luego los estableció como apóstoles, y que luego esos apóstoles se conformaron en la base de un pueblo llamado la Iglesia. Eso es una honra para mí, es una bendición, es algo que el Señor nos ha concedido y se lo quiere conceder a usted también, que usted lo escuche, que usted crea en Él, que no lo ha visto, porque a partir de ese momento el Señor muere, pero al tercer día resucita, y después de que resucita, ahora se establece un pueblo sobre la tierra que se llama la Iglesia de Cristo. Ese pueblo que escucha al Señor como usted lo está escuchando en este momento, un pueblo que cree en la palabra de Él, como usted está prestándole atención y la va a creer, porque esta es la palabra que estamos necesitando, que el mundo entero está necesitando, pero que lamentablemente lo rechazan. Pero usted que le está prestando atención, a usted, escuchen, mire lo que sigue entonces. A ese pueblo que se establece después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y que empiezan a seguirlo a Él, a creer en Él, a creer en su palabra, a creer en esos mensajeros que le envía, a ese pueblo se le da un nombre, se llama la Iglesia de Cristo Jesús. Es un pueblo que permanece hasta este momento sobre la tierra, pero que muy pronto ya no va a estar sobre esta tierra, porque entonces llega el fin. Ese pueblo entonces no estará aquí en la tierra. Ese pueblo se llama la Iglesia de Cristo. Y luego entonces nos dice allá en Apocalipsis, que es el libro que va cerrando la historia, y dice en el versículo 7, gocémonos, Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, dice: alabanzas en el cielo. Es que todo lo del Señor suena como extraño, más en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de tanta filosofía, tiempos de tanta idea, tiempo de tantas voces que resuenan, tiempo donde todo el mundo opina, tiempo donde todos tienen la razón, y todos tienen la razón, cada quien tiene la libertad de opinar, pero muy pocos escuchan. Escuchar lo del Señor puede ser extraño, pero escuchen, fue muy extraño para Pedro, para Juan y para Jacob ver que ese que era como igual a ellos, que caminó con ellos, que comía con ellos, en un momento los lleva a un lugar alto y se transfigura con unas vestiduras resplandecientes. Fue extraño para ellos ver que unos personajes que eran de la historia bíblica, pero de tiempos pasados, que ya habían muerto hacía muchos años, aparecen hablando con Jesús. Escuchen, eso quiere decir que en el Señor hay vida eterna, que aunque un día partamos de este mundo, de la manera que sea, no interesa, seguirá la vida al lado de Él, si caminamos con Él, si lo escuchamos a Él. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo, por favor. Hacer un alto en esta vida llena de afanes, hacer un alto en esta vida llena de materialismo, y escucharlo a Él, porque con Él hay eternidad, porque Él caminó en este mundo y Él anunció: voy a morir, me van a rechazar, voy a ser despreciado por los ancianos, voy a ser despreciado por los principales sacerdotes, voy a ser despreciado por los escribas, me es necesario morir, pero al tercer día resucito. Y Él murió y resucitó, y Él está vivo. Y por eso allí le aparecen Elías y Moisés, que están con Él.
Y para aquellos discípulos que estaban siendo apenas formados en ese momento, tuvo que haber sido muy extraño, como puede ser extraño para usted escuchar que hay un pueblo que se llama iglesia y que para esa iglesia hay un plan de Dios establecido, y a eso es que tenemos que apuntarle, que dice en el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Miren, y este término de bodas, en estos tiempos finales que estamos viviendo, donde el matrimonio parece ya no tener valor. Mire, el matrimonio de un hombre y una mujer nació en Dios. Dice la palabra que en él cobra nombre toda familia en los cielos y en la tierra. El modelo de familia de un hombre y una mujer y tener hijos es un modelo que vino de Dios. Y aquí lo está recordando y aquí lo está afirmando. Y dice, han llegado las bodas del Cordero. Y esa boda es la unión de ese pueblo llamado la iglesia con nuestro Señor Jesucristo, que aquí es presentado como un cordero. Miren esto tan impresionante. Y luego dice, y su esposa se ha preparado. Hermanos, escuchen, iglesia, escuche, amigo, escuche. Antes del fin hay que prepararse. Porque después del fin no hay tiempo. Después del fin no hay oportunidad de prepararse. Es antes, viene un fin. ¿Y qué hacemos antes del fin? Prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Escuchando al Señor. Escuchando lo que Él está hablando, que ha enviado su Santo Espíritu para hablarle a los creyentes y a no creyentes, para hablarle al mundo entero. Porque luego va a venir un tiempo de silencio en este mundo. Un silencio ensordecedor. No sé cuántos han tenido la no grata experiencia de estar en un momento de una explosión impresionante, cuando después de la detonación fuerte queda un aturdimiento donde las personas que quedan heridas de pronto o ilesas, pero no del todo, quedan aturdidas y ven mucho alboroto, mucho movimiento, pero no escuchan nada. Eso está por suceder. Vendrá un silencio total sobre este mundo, un mundo en alboroto, un mundo en caos, un mundo en locura que va y viene, pero que nadie escucha. Este es el tiempo de escuchar que el Señor está haciendo el último llamado y Él está diciendo a un pueblo que se preparen. Miren cómo lo dice, lo vuelvo a leer: gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Antes del fin tenemos que prepararnos. ¿Y de qué manera me preparo? Oyendo al Señor, oyendo su mensaje, oyendo su palabra, creyendo a su palabra, entendiéndola, esforzándonos para entenderla y ponerla en práctica. Porque entonces dice el versículo 8, y a ella, no al mundo, no a un pueblo religioso, a la esposa de Cristo. Escuchen, Cristo que entregó su vida en la cruz, que derramó hasta la última gota de su sangre para redimir a un pueblo en este mundo, no va a casarse con cualquiera, un pueblo escogido, y es ese pueblo que lo escucha. Y antes del fin, Él está haciendo el último llamado a ese pueblo que se despierte y que se levante. Y a ese pueblo dice, y a ella se le ha concedido, no al mundo entero, no al pueblo religioso, a la esposa de Él, a la que lo está escuchando. Él dice, se le ha concedido que se vista, se le concede que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y cuáles son las condiciones entonces para estar calificado o para tener ese vestido, para que se le conceda vestirse así? Allí termina diciéndolo, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Escuchen, este es el último llamado, dice Dios a través del apóstol Pablo a la iglesia. Si el evangelio está encubierto para nosotros, para el mundo, para los que se van a perder, va a estar encubierto, porque la iglesia ha sido llamada para hacer luz en este mundo. Pero hoy vemos una iglesia que no brilla en santidad. Hoy vemos una iglesia que no brilla en temor a Dios, que sí se mueve, que sí está en mucha ir y venir, que sí está en mucha actividad, pero que no está en santidad. Y el Señor está haciendo el último llamado a que lo escuchen a Él, a que se vuelvan a Él, a que nos volvamos a Él verdaderamente, porque ¿qué le sigue a esa iglesia? Le sigue que
se ha preparado y entonces se le va a conceder que se vista sus vestiduras blancas. Y esto fue lo que pudo entender, o mejor, le fue revelado al salmista. No había venido Cristo a la tierra, pero al salmista le fue revelado que el dinero en este mundo, que las cosas materiales por las cuales el hombre se afana tanto, por las cuales vienen las guerras en las naciones, por el poder y por las cosas materiales y las riquezas de este mundo, eso el salmista pudo entender, no le sirve para nada, porque va a morir el que tiene dinero, va a morir el que no tiene dinero, va a morir el sabio, va a morir el que no tiene estudio, todos van a morir, y si todos van a ser iguales como la bestia, el sabio también muere. Esto lo pudo entender el salmista antes de que Cristo hubiera venido a la tierra. Cuanto más hoy estamos nosotros, usted y yo, siendo llamados para que entendamos que el fin ya viene y que debemos prepararnos. ¿De qué manera prepararnos? Prestándole más atención a este mensaje. Y dice pues sí lo voy a leer, denme un momento por favor, Hebreos capítulo 2. Usted que está escuchando este mensaje de pronto por primera vez hoy, miren lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 1, hay un título que dice: una salvación tan grande. Es lo que sigue antes del fin, prepararnos para esa salvación. Y dice el versículo 1: por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué hay que hacer antes del fin? Prestarle atención a este mensaje del cielo. Mire, si usted no tiene una Biblia, por favor consígala o la puede descargar en el celular, que hoy todo el mundo, hoy la gran mayoría de la humanidad, todos tienen un aparatico de estos, tienen un ordenador, un celular, ahí puede descargar las versiones de la Biblia que usted quiera y póngase a estudiar la Biblia y esfuércese por entenderla y póngala en práctica para que le venga, como le vino al salmista, esa revelación que él pudo tener, que él entendió esas vestiduras blancas de la eternidad. No hay dinero en este mundo con el cual se puedan comprar, solamente las recibimos de parte de Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso él, antes de ir a la cruz, se les manifestó y se les presentó a aquellos 3 discípulos que luego los estableció como apóstoles, 3 testigos, bendito y alabado nuestro Dios. Pero además de eso, a ellos les mostró 2 testigos también que vinieron de la eternidad y estaban allí con él. Quiere decir, en él hay eternidad, hay vida eterna en Cristo Jesús. El salmista lo entendió y por eso él dice, y retomo con este capítulo 49 del libro de los Salmos, iniciamos esta serie antes del fin, y aquí quiero cerrar hoy en esta oportunidad allí mismo, que dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 49, en el versículo 15, después de dar el consejo a los ricos y de decirle a la humanidad, dice, es que me lo voy a leer desde el comienzo del versículo 1 y 2, que dice: oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mire, el llamado de Dios es para el mundo entero. Este es el último llamado, iglesia. Por favor, ayuden a compartir este mensaje. Pero el salmista, que lo entendió tan claro, dijo, versículo 15, aunque hayan riquezas o aunque no hayan, las riquezas no salvan. Él dijo, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Tenía ese convencimiento el salmista, y Cristo no había venido a este mundo todavía. ¿Cuánto más hoy, que ya estamos viviendo hacia el futuro que el pasado? En el pasado Cristo entregó su vida para que haya redención para todo el que lo reciba. Así que el consejo es, si usted todavía no tiene comunión con Cristo, vuelva sus ojos a Cristo Jesús. Crea en Cristo Jesús. Lo va a conocer a través de esta santa palabra de la Biblia. Consígase una si no la tiene y empiece a leerla. Y si necesita consejos, si necesita ayuda, puede escribir allí en los comentarios. Estaremos dispuestos a ayudarlo, a guiarlo, a enseñarle esta santa palabra del Señor para que siga el camino con Cristo antes del fin. Está este último llamado del Señor a un pueblo creyente que se arrepienta, y a un pueblo inconverso que también se arrepienta y que vuelva a Él.
Aquí cerramos esta serie antes del fin y seguiremos más adelante compartiendo la santa palabra del Señor con todos los que estén allí dispuestos. Y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que Dios bendiga sus casas, que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga su núcleo familiar, cada miembro de su familia, que Dios bendiga su cuerpo, que Dios los llene de sabiduría por su Santo Espíritu y preparémonos el fin bien. Dios les bendiga.